Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma organizada por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar con Elisa Caselli y Rodrigo Laham Cohen en torno al volumen que han editado en el año 2021, titulado Antijudaísmo, Antisemitismo y Judeofobia, de la Antigüedad Clásica al Atentado a la AMIA, publicado por Miño Dávila Editores. Nos acompaña en la tarea de su presentación Claudio Ingerholm, uno de los 10 colaboradores del volumen. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir en torno a obras publicadas en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean obras recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición. LAJSA invita a nutrir este espacio para dialogar y debatir en torno a publicaciones en formato libro que enriquecen la variedad de campos de nuestra disciplina, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Y además aprovecho para festejar, si quieren, que hoy es el 40 encuentro de Simañá, con ya vamos 4 años de actividad y ojalá sigamos muchos más. Los encuentros de Simañá alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simañá otros idiomas. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo después del receso de verano septentrional, el día 11 de septiembre, en torno al volumen número 3, número 1 del Journal LAJS, editado por Darrell Lockhart y Stephen Silverstein. Dichos los prólogos, voy a comenzar presentando a los participantes. Elisa Caselli es doctora en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Francia, magíster en Historia por la Universidad Internacional de Andalucía en España y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, donde es docente titular en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del laboratorio LICH, Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, perteneciente al CONICET. Es asimismo codirectora del Programa de Estudios de los Mundos Hispánicos en la misma institución. Participa como investigadora del Centro de Estudios de Historia Social de la Justicia y el Gobierno en la Universidad Nacional de Rosario, del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Litoral en la Universidad Nacional del Litoral, del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual de la UNSAM, y también es miembro correspondiente del Grupo de Estudios Ibéricos en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Francia. Ha recibido becas de la Universidad Internacional de Andalucía, de Casa de Velázquez en Madrid, de la Universidad Nacional del Litoral y de la UNSAM. Es autora, entre otros numerosos trabajos, del libro en francés Antijudaïsme, pouvoir politique et administration de la justice, juifs, chrétiens et convertis dans l'espace juridictionnel de la Cancillería de Valladolid, de los siglos XV a XVI. Este libro fue publicado en 2016 y Elisa coeditó también el volumen Justicias, Agentes y Jurisdicciones de la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales, siglos XVI a XIX, en el año 2016 también, así como el volumen que nos reúne hoy. Sus temas de investigación se centran en la historia de la justicia en la monarquía hispánica, con un énfasis especial en el poder político, el antijudaísmo y los usos sociales de los recursos jurídicos. En segundo lugar, tenemos a Rodrigo Laham Cohen, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Su principal área de investigación es el judaísmo tardoantiguo,
con foco en la interacción con otros grupos religiosos. Es también profesor de Historia Antigua en la Universidad de Buenos Aires y en la UNSAM y vicedirector del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET, así como presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales. Ha realizado estancias de investigación en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, además de integrar grupos de investigación internacionales. Es autor de múltiples artículos y capítulos en obras colectivas y entre sus libros se destacan Perspectivas interdisciplinarias sobre el mundo grecolatino de 2017 y The Jews in Late Antiquity en 2018, y las coediciones de los volúmenes Diálogos sobre religión, historia y literatura en el mundo antiguo de 2023 y en portugués Raíces do Ódio, Antijudaísmo, Antisemitismo e Islamofobia de 2024, así como el volumen que nos ocupa hoy. Tenemos también hoy aquí a Claudio Ingerflom, doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona I, magíster en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. Sus áreas de investigación son la historia política y social rusa, la teoría de la historia en la relación entre hermenéutica contemporánea e historia. Claudio Ingerflom es director de la licenciatura en Historia y de la maestría en Historia Conceptual, ambas de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Es también director del Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos de la UNSAM y durante 30 años fue director de investigaciones del CNRS en Francia. Fue asimismo profesor honorario del London University College y desde el año 2014 enseña en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, Argentina. Es autor de más de un centenar de artículos y capítulos en obras colectivas y entre sus publicaciones recientes se encuentran El Revolucionario Profesional, La Construcción Política del Pueblo de 2017, El zar soy yo, la impostura permanente desde Iván el Terrible hasta Vladimir Putin del mismo año, El dominio del amo, el Estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial en 2022, que en 2023 fue publicado en versión ampliada en francés. Vamos a comenzar entonces con la presentación del volumen Antijudaísmo, Antisemitismo y Judiofobia de la Antigüedad Clásica al Atentado a la AMIA, que se publicó en el año 2021. Y vamos a escuchar en primer lugar a sus coeditores, Elisa Caselli y Rodrigo Laham Cohen. Vamos a empezar con, con Rodrigo, por favor. Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias, Cintia, por la invitación. Y bueno, mi plan es resumir más o menos de qué se trata el libro y dar algunas apreciaciones, porque cuando editamos el libro, el mundo era uno y ahora es otro, así que ha envejecido rápido y a la vez sigue teniendo vigencia. El libro nació en realidad, lo que primero hicimos fue unas jornadas en el año 2018 en la Universidad Nacional de San Martín. Claudio es el director de la carrera, Claudio fue el que impulsó la carrera, de hecho, nunca está de más recordárselo, y Elisa fue la que tuvo la idea de armar estas jornadas que se llamaron, parecido al libro, se llamaron Jornadas Antijudaísmo, Antisemitismo y Judeofobia sobre violencias, discriminaciones y discursos degradantes contra judías y judíos a lo largo de la historia. El libro no es una transcripción de las jornadas, de hecho incluye gente que no participó en las jornadas y muchos de nosotros mandamos trabajos que no tenían que ver con las jornadas en sí mismas. Lo primero que yo quiero remarcar es que hay una contradicción entre el título del libro y la propia lógica del libro, y lo que decimos en la introducción y lo que pienso yo. En el sentido de que yo siempre resalto a mis alumnos y en mis investigaciones trato de resaltar la idea de que el judaísmo no es uno solo, de que hay múltiples judaísmos y que cada temporalidad
vio otro tipo de judíos y que en cada región hay otro tipo de judíos. Si bien existen patrones que pueden unir, es importante remarcar la diversidad. Y así como siempre hubo judíos diferentes, y por suerte Ingelfrom y Netanyahu son sujetos distintos, también es muy reduccionista creer que siempre hubo un mismo tipo de antisemitismo, un mismo tipo de odio, o incluso que se puede hablar de antisemitismo como si fuera un virus ahistórico que recorre la historia y que siempre ataca a todas las poblaciones que están cerca de los judíos y las judías. Entonces, en nuestra introducción, nosotros insistimos bastante en la idea de analizar cada contexto, estudiando cuáles son las variables y sobre todo no deteniéndose solamente en las violencias, porque este libro, en vez de haberse llamado Antijudaísmo, Antisemitismo y Judofobia, está acá el libro, por eso lo miro, muy lindo, podría haberse llamado Interacciones Positivas, Contactos Interculturales a lo largo de los siglos, porque uno elige también dónde poner el ojo, si lo pone en la violencia o lo pone en la interacción, y a lo largo de la historia de judíos y judías encontramos de las dos cosas, o sea, podemos ir seleccionando una u otra. Ahora, en relación a cómo está compuesto el libro, Cintia, vos controlame el tiempo, porque yo me olvidé de poner el reloj, pero voy a hacer un recorrido muy rápido para la gente, a ver si podemos atraer a la gente a hacerse con el libro, no porque lo queramos vender, sino porque a todos nos gusta que nos lean. El primer capítulo arranca muy temprano, temporalmente, sobre la Alejandría del siglo primero, donde hubo un evento muy violento, un ataque masivo de la población gentil, de la población no judía, que podemos reducir rápidamente como griegos, hacia la comunidad judía de Alejandría, en lo que algunos han llamado, y acá obviamente se podría debatir durante largo rato, el primer pogrom. Naturalmente nosotros vamos a reservar pogrom para el siglo XIX-XX, pero en la historia algunos lo denominan así, y la investigadora que hizo este trabajo, Paola Druile, analiza a través de distintos pergaminos y materiales de la época cuáles son las condiciones que llevaron a esta explosión de violencia que no fue unilateral, sino que fue un choque entre una población judía muy activa, muy potente demográficamente, pero que se vio avasallada por un mayor grado de violencia por parte de los griegos. Después el libro continúa con mi capítulo, donde yo analizo la importancia o el impacto del nacimiento del cristianismo en la configuración de un nuevo tipo de tensión hacia el judaísmo que podemos llamar, digamos, antijudaísmo, en el sentido de el nacimiento del cristianismo a partir del judaísmo, la ruptura de una matriz común, lleva a la consecución de discursos antijudíos donde gran parte de los teólogos cristianos necesitan, para explicar el propio plan divino, atacar al judaísmo. Y como esto, con el tiempo también se plasma en acciones efectivas, digamos, concretas, tanto en el marco legal como en violencias, digamos, locales frente a los judíos. O sea, en mi capítulo yo trato de analizar esto, el origen del antijudaísmo cristiano y las implicancias de él. Ahí el libro pega un salto temporal muy grande y va hacia Elisa. No voy a hablar del capítulo de Elisa porque está acá. Simplemente decir que ella analiza el antijudaísmo en España antes de la expulsión de 1492. En eso está el salto temporal. Yo termino en el siglo VII, Elisa se va al 1415. Cómo opera el antijudaísmo en el poder político, en la administración de justicia y en la vida de los judíos y judías de la España previa a la expulsión. En la misma temporalidad tenemos el capítulo de Nicolás Kiakowski, que es otro eh, investigador que también trabaja en UNSAM, vamos a hacerle publicidad a UNSAM también. Y Kiakowski, Nicolás analiza la familia de García de Horta, que es bueno, él termina siendo un médico, un escritor muy importante, que es expulsado de España, justamente de la expulsión, se va a Portugal, la familia se convierte al cristianismo en Portugal y después migra a la India, ¿no? Colonia portuguesa, donde muestra que Agosti como a pesar de la conversión, la familia sigue siendo perseguida y sospechada por la Inquisición, al punto que
médico y escritor y pensador, termina siendo, una vez muerto, digamos, desenterrado y quemado en una hoguera. Y entonces el capítulo de Nicolás nos ayuda a ver estos derroteros de estas familias de conversos que siguen bajo sospecha, incluso luego de procesos de conversión completos. Luego ahí tenemos el segundo gran salto temporal del libro, que nos lleva a Claudio, del que tampoco hablaré porque tenemos el gusto de tenerlo acá, donde ahí nosotros publicamos un artículo que Claudio había publicado en los 80 y había sido un artículo de mucho impacto, muy pionero, porque fue uno de los primeros en analizar de qué modo los pogroms habían impactado en los círculos revolucionarios, cómo habían sido receptados estos pogrom de fines del 19 en los círculos revolucionarios rusos y cómo algunos los habían apoyado, otros criticado, y muestra todo el abanico de reacciones que se suscitaron dentro del campo revolucionario. Ya siguiendo en el mundo contemporáneo, hay un trabajo muy interesante de Daniel Lubovich, eh, bueno, que es, él es también argentino, trabaja en la UNR, ¿no? Él y sí, en Rosario, está Daniel, o el Litoral, en el Litoral. Bien, bueno, Daniel ha escrito un montón sobre antisemitismo en Argentina y en este caso analiza, es un artículo muy interesante, un capítulo muy interesante porque es muy sucinto y efectivo, de qué modo el antisemitismo europeo llega a la Argentina y cómo explota en la literatura, en distintos textos que surgen a principios del siglo XX, y hace ese seguimiento de cómo también de estos textos también saltan a la política y el impacto del antisemitismo en la política argentina de la primera parte del siglo XX. Luego el libro se va hacia Europa de vuelta, pero con una mirada interesante de Marcia Raz, que analiza de qué modo el Estado argentino intentó proteger a los ciudadanos de Varsovia en el marco de la Shoah, en el gueto, en el propio gueto de Varsovia, y a partir de análisis de documentación muestra los intentos de este Estado argentino por dar la ciudadanía o hacer valer la ciudadanía argentina para tratar de salvar a sus ciudadanos argentinos que estaban en el gueto de Varsovia, obviamente la mayoría judíos, con un mayor o menor grado de éxito según el caso, pero intentando mostrar que no hubo un desinterés del Estado argentino por proteger a la gente que estaba en Varsovia. Al menos esos son los casos que ella analiza. Luego ya siguiendo en el siglo XX, nos quedan dos capítulos más, no, tres más, no se enojen. Tenemos a Laura Schenker, que trabaja un caso que yo descubrí cuando editamos este libro, que es muy interesante, de un almirante, Carlos Korinblum, un almirante judío, que es expulsado durante el gobierno peronista y una vez terminado el gobierno peronista por el golpe de Estado del 55, él acusa a las autoridades de haberlo expulsado por el hecho de ser judío y comienza un proceso, la Marina, para analizar por qué fue expulsado, si fue por antisemitismo o no. Y el análisis que hace Schenker es muy interesante porque demuestra que este almirante había sido expulsado junto a otros almirantes que no eran judíos por el hecho de ser antiperonista, no por el hecho de ser judío. Y el enfoque es muy interesante porque muestra cómo a veces nosotros ponemos la mirada en una parte de nuestra identidad y olvidamos otra, y a veces nuestra suerte no depende de nuestra identidad religiosa, sino también, por ejemplo, de una identidad política. Luego, el anteúltimo capítulo es de Manuel Kahn, donde analiza el antisemitismo en Argentina en el siglo XX y muestra cómo hasta el atentado de la AMIA, o más o menos hasta los 90, el antisemitismo era parte de un discurso que la derecha argentina se permitía y era un discurso público y abierto. Y según Kahn, a partir del atentado de la AMIA o a partir de los 90, empieza a perder impacto ese antisemitismo en los discursos de la derecha nacionalista, se empieza a diluir. No dice que desaparece, pero que pasa a ocupar un lugar menor, secundario. Eh, Esto es lo que dice Kahn, ahora habría que ver hoy en día cómo está operando esto. Y el último capítulo del libro es de Damián Cetón y analiza el caso Timerman, que fue un caso muy sensible para la Argentina, en realidad el caso del memorándum de entendimiento con Irán,
Y el análisis de Cetón, que no se pone a evaluar el memorándum, no es objetivo, estudia a partir de los medios de comunicación cómo la figura del canciller argentino, Timerman, es analizada tanto por críticos como por quienes lo apoyaban desde el punto de vista del hecho de ser judío. No se lo evalúa en cuanto canciller argentino, sino en cuanto judío. O un judío que traiciona el judaísmo para quienes lo criticaban, o un judío que está tratando de solucionar, digamos, de darle resolución al atentado a la AMIA, de hacer justicia a través de un mecanismo diferente. Entonces, lo importante de ese tono no es el memorándum en sí, sino como la identidad judía de una persona es puesta por sobre su rol efectivo, que es ser un canciller de un Estado, un Estado. Bueno, este es el libro, yo lo que le decía al principio cuando lo publicamos en el 18, la verdad, esto sí es muy personal, yo no tenía una percepción de un antisemitismo importante en la Argentina, me parecía que había formas de discriminación, me parece todavía que son mucho más graves y mucho más persistentes, y que ahora, y otra cosa que yo siempre he hecho es separar el antisionismo del antisemitismo. Yo no creo que todo crítica al Estado de Israel sea antisemita, así como si un judío la hace, tampoco si un judío se odia a sí mismo. Ahora, lo que sí estoy viendo en los últimos meses, y esto para mí sí fue muy fuerte, es que veo en algunas personas que sí, últimamente hay un solapamiento entre la crítica a las políticas del Estado de Israel o a las políticas del gobierno del Estado de Israel y la crítica a los judíos en general. Y he visto en redes sociales declaraciones como los judíos son todos basura, los judíos son todos asesinos, incluso cosas más graves como reflotar la idea de que los judíos quieren conquistar la Patagonia, el Plan Andinia, y este tipo de cosas, sin caer en la victimización, me tiene preocupado porque veo que muchos sectores aprovechan una crítica que podría ser válida a un Estado y la proyectan a a todo el colectivo judaico, a todo el colectivo judío, de un modo abiertamente crítica, y algunos que tienen desde ya tendencias antisemitas aprovechan el clima de época para difundir este tipo de cuestiones. Del otro lado, hay que decirlo también, hay muchas veces instituciones comunitarias de la comunidad judía que se alinean automáticamente con políticas eh, que, eh, que después son vistas por la sociedad como que todos los judíos están apoyando determinadas cosas y no otras, y tampoco a veces se ven voces críticas hacia dentro de la comunidad, lo que da la impresión de que hay un bloque cerrado. Y si este libro busca algo, es mostrar que judíos hay de todo tipo y que odios hacia el judaísmo también hay de todo tipo y que tenemos que pensar siempre en términos de multiplicidad y no de grandes bloques. No hay ni un bloque antisemita ni un bloque judío del otro lado, sino múltiples personas, múltiples identidades, múltiples tradiciones que se solapan, se yuxtaponen y a veces, digamos, y operan de formas muy diversas. Bueno, esto es lo que mi reflexión del libro y de cómo envejeció el libro y por qué es vigente y por qué el mundo es peor eh, que hace 4 años, digamos. Y son 4 años nada más. Así que esto por mí ya Bueno, está. gracias, Rodrigo. Vamos a darle la palabra a Elisa, entonces. Muy bien. ¿Se me escucha? Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerte por esta posibilidad de compartir este espacio y en la institución en la que estás, que realmente me parece muy, muy interesante. Em, bueno, tal como habíamos acordado, yo no voy a hablar del desarrollo del libro, se ocupó muy bien Rodrigo. Em, es Por supuesto que también me preocupa la vigencia, ¿no? La parte de la vigencia es la que coincido, que la que más nos sigue preocupando, e incluso de alguna manera también nos alerta sobre un futuro bastante incierto, ¿no? Rodrigo no habló sobre mi capítulo, sin embargo, yo tampoco voy a explayarme demasiado en él, simplemente señalar que em, a partir de mis investigaciones tomé un enfoque que es bastante particular, que casi nadie había trabajado hasta el momento que yo hice mi tesis doctoral,
que es trabajar la administración de justicia cristiana sobre judíos y judías, sobre todo porque ese tipo de documentación permite ver, em, permite matizar mucho, permite complejizar, siempre con el mismo propósito, en mi caso, convencida de que nunca los binomios resuelven ni ayudan a interpretar los fenómenos históricos, ¿no? En este caso, comunidad judía versus comunidad cristiana, es demasiado, es reducir demasiado el problema, y entonces, bueno, un poco mi capítulo apunta a eso, ¿no? A mostrar las complejidades de la coexistencia con un antijudaísmo permanente, pero también con muchísimas cosas y relaciones y vínculos que obligan necesariamente a matizar esos siglos hasta el desencadenante trágico, porque fue realmente una tragedia la expulsión de 1492, y allí me detengo, allí se detiene el texto. Pero lo que quería compartir con ustedes hoy refiere a una cuestión clave que no está expresamente en el libro, pero sí que de alguna manera lo sobrevuela, y me refiero a una cuestión que también por el mismo hecho sobrevuela la historia del antijudaísmo o de los antijudaísmos, antisemitismos a lo largo de la historia, que tiene que ver con las amenazas conspiranoicas. Hace un momento Rodrigo hablaba de esta idea de que los judíos se quieren apropiar de la Patagonia. Bueno, este tipo de cuestiones que están presentes en muchos momentos de la historia. Entonces, para hacerlo, primero me voy a referir al aspecto teórico, ¿no? Existen muchos estudios sobre las teorías de la conspiración. Lo primero para señalar es que rara vez se va a etiquetar a una teoría, a una amenaza, digamos, como teoría de la conspiración, si el complot tiene un fin benigno, ¿no? Entonces, siempre que se habla de teorías de la conspiración, se está hablando de conspiraciones que buscan impactos de gran escala y sobre todo dramáticos y negativos. Generalmente se utiliza también esta especie de acusación de teoría conspiranoica para actos que a través de estas denuncias se pretenden descubrir la existencia de un complot con objetivos nefastos y sobre todo amenazantes. Y bueno, por supuesto, cuando se realiza este tipo de comentario, tiene un tono acusatorio, un tono de tratar despectivamente a alguien que está diciendo hay una conspiración sobre tal o cual cosa, para quitarle crédito a esa denuncia, ¿no? Entonces, hay una cuestión central en este sentido, y es que hablar de teoría de la conspiración es hacer un juicio sobre un estado epistémico, es una forma de marcar una explicación como falsa e insinuar que se basa en evidencia insuficiente, en superstición o en prejuicio. Siguiendo con esta línea de interpretaciones teóricas sobre lo que son las teorías de la conspiración, hay que marcar que tienen obviamente un propósito de utilización social y fundamentalmente político. Y de allí la efectividad, o sea, persisten porque hay una cierta efectividad en estas teorías de la conspiración, ¿no? En adjudicar estas etiquetas. Y por supuesto, el propósito siempre es como exclusión o como medio de eliminación. Ahora, un recurso para deslegitimar, no solo a nivel individual, sino como medio para socavar la credibilidad de un autor, un académico, un político, un activista, sino también a todo un grupo o un colectivo. Entonces, marcar que existen sociedades enteras o comunidades o religiones que pueden presentarse como paranoicas o como suscribiendo creencias absurdas o políticamente desacreditadas.
En este punto existe una diferencia importante entre teorías de conspiración y otras formas de conocimiento estigmatizado, como por ejemplo, no sé, la vida extraterrestre, las creencias paranormales, de brujas, de apariciones, etc. Las conspiraciones, en cambio, no están pensadas en términos irracionales ni equivocados, y las teorías de la conspiración, a diferencia de las visitas, no sé, de alienígenas, o los milagros, o las apariciones, o los fenómenos telequinésicos, ocurren todo el tiempo. Gran parte de la literatura contemporánea sobre el tema asume que es necesario hacer una distinción analítica entre una política conspirativa genuina y teorías de conspiración falsas o fantasías que pretenden mostrar que varios grupos siniestros y poderosos con intenciones malvadas están operando detrás de escena para controlar el curso de los eventos mundiales. En este punto, entonces, es fundamental preguntarse cómo diferenciamos las afirmaciones de conspiración que se basan en la realidad de aquellas que son espurias. Existen, por supuesto, numerosos debates al respecto, yo no me voy a detener ahora sobre ellos, pero sí es pertinente pensar, como propone, por ejemplo, Jovan Byford, que existe un espacio de negociación sobre los límites para definir si una conspiración es verdadera o falsa. Y esto no sería otra cosa que definir en sí mismo a lo que es una teoría de la conspiración. La negociación del significado de la teoría de la conspiración también es evidente en el uso frecuente de ciertos descargos de responsabilidad que acompañan algunas opiniones. Comillas, yo no soy teórico de la conspiración, pero, ¿no? Y se lanza una opinión bastante arriesgada. Esto es una muletilla, un recurso habitual para prevenir y neutralizar posibles críticas y evitar ser rotulado con una etiqueta epistemológicamente dañina. Esta situación de las conspiraciones y los encubrimientos en una sociedad, sumado a la presunción intelectual contra las teorías de la conspiración, significa que siempre habrá debates entre lo que es una teoría de la conspiración y la prueba que requiere para demostrar si esa conspiración es real o no. Si el significado del término teoría de la conspiración es flexible, negociable y controvertido, entonces, ¿cómo se establece el umbral epistémico que distingue las teorías de la conspiración reales de las falsas? Lo que entonces, en contraposición a una explicación racional y legítima, se redefine continuamente en el curso de la lucha entre múltiples comunidades interpretativas y regímenes de conocimiento y de verdad en pugna, cada uno con su propia base para reconocer la realidad y evaluar la veracidad de una creencia. Y bueno, por supuesto, cada discusión busca hacer cumplir sus propias suposiciones sobre el funcionamiento de la sociedad, la cultura, la política, la historia misma. Y aquí hay un aspecto central para destacar, que es siempre en esas pugnas lo que está en juego son las capacidades de poder, y sobre todo de poder político, de quienes están en esta pugna, ¿no? En este sentido, no podemos dejar de evocar el planteamiento de Pierre Bourdieu en su obra Langage pour la politique symbolique, cuando afirma que la lengua produce poder al producir la existencia de una representación colectivamente reconocida. Allí también entra en juego la reputación y el carácter de los teóricos de la conspiración, quienes pueden ser permanentemente cuestionados por regímenes de verdad más convencionales. En términos judiciales, para ir al terreno que siempre me interesa, podríamos pensar que la incidencia de la fama y el reconocimiento público de una verdad, entre comillas,
funcionan como elementos probatorios. La característica más importante de las teorías de la conspiración es que por naturaleza son irrefutables. Las contradicciones lógicas, las pruebas que las refutan, incluso la ausencia de pruebas, carecen de relevancia porque justamente siempre se explican en función de la conspiración. Entonces, la falta de pruebas sobre un complot se interpreta precisamente como evidencia de la astucia de quienes están complotando, es decir, quienes están detrás de la supuesta conspiración, y como confirmación de la capacidad de ocultar sus maquinaciones. Las teorías de la conspiración se convierten entonces en las únicas teorías cuyas pruebas en contra se interpretan realmente como pruebas a favor. Otro aspecto clave a distinguir es la diferencia entre las teorías de la conspiración para explicar acontecimientos pasados, como por ejemplo el asesinato de Kennedy, por nombrar un suceso destacado, de aquellas que persiguen una explicación conspirativa de hechos que no han sucedido, es decir, tienen una función anticipatoria. Y creo que son estas últimas, las que tienen una función anticipatoria, las que juegan un rol esencial en la construcción de discriminaciones en general, porque son las que se encuentran detrás de la designación de un otro, ¿no? Se construye un otro que siempre es caracterizado por una amenaza intrínseca. Sin embargo, estas conspiraciones de función anticipatoria se nutren también de pequeños sucesos menores que son adjudicados justamente a los supuestos conspiradores, como pruebas también anticipatorias de esa maldad y de lo que pueden llegar a ser. Son cuestiones menores sin llegar a ser la gran conspiración. Y en este punto quiero hacer un énfasis muy particular sobre un elemento que para mí es central en el tema de la construcción de las teorías conspiranoicas, que es el tema del miedo. Es decir, tienen que efectivamente insuflar un suficiente miedo como para aquellos que están amenazados sientan que esa realización es factible. En los últimos años, yendo un poco a cuestiones más teóricas, diría que en los últimos 20, 25 años sobre todo, han avanzado y crecido mucho lo que se conoce como historias de las emociones, que recurren, entre otras cosas, a la psicología para analizar este tipo de fenómenos. Sin embargo, a mí me gustaría retomar o recuperar toda una tradición francesa que tiene ya muchos años, de los años 60, 70 del siglo pasado, de estudiosos, por ejemplo, como Robert Mandrou, Alain Besançon, Jean Delumeau, Emmanuel Leroy-Ladurie, quienes introdujeron lo que ellos mismos denominaron psicología histórica, psicohistoria, historia psicoanalítica, etcétera, donde también analizaban emociones y sensibilidades colectivas. Y me sigue resultando particularmente interesante los clásicos trabajos de Jean Delumeau. Él construyó un recorrido singular de lo colectivo, un recorrido de lo singular a lo colectivo que me parece pertinente traer en esta presentación. El miedo en sus obras, él analiza cómo el miedo individual, por supuesto, como se sabe, provoca reacciones, una sorpresa de temor provoca la conciencia de un peligro inminente y trae unas consecuencias en el organismo muy impactantes, desencadena comportamientos somáticos como cambios endocrinos instantáneos, aceleración de las pulsaciones, respiración agitada, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo libera una energía que no es habitual. ¿Qué pasa? Se preguntaba Delumeau,
si ese cuadro clínico lo analizamos en términos colectivos. Por supuesto que hay diferencias sustanciales, sin embargo, él construye la explicación de una manera que a mí me sigue pareciendo, a pesar de los años, insisto, muy enriquecedora. Las reacciones de una multitud dominada por el pánico, que repentinamente libera su agresividad, es un resultado global muy superior a la suma de las emociones personales. Los comportamientos multitudinarios exageran, complican, transforman las desmesuras individuales. Entonces, las agrupaciones humanas suelen mostrarse más sensibles a la incitación de líderes o guías, mucho más, y reaccionar de una manera mucho más, potencialmente mucho más importante, que como lo harían de manera individual, esas mismas personas. Perdón. Entonces, en este sentido, él establecía una distinción entre el miedo y la angustia. El espanto, el pavor, el terror pertenecen al ámbito del miedo, mientras que la inquietud, la ansiedad, la melancolía se asocian a la angustia. El miedo es provocado por algo conocido, en tanto que la angustia por algo desconocido, por la incertidumbre. El miedo tiene un objeto determinado al que se le puede hacer frente y sabemos de qué se trata. En cambio, la angustia no, y por eso, por el contrario, es la que se vive como una espera más dolorosa. Y constituye, por supuesto, un sentimiento global de inseguridad. Entonces, así, para evitar la angustia, el espíritu humano fabrica permanentemente el miedo. Y es precisamente este proceso el que encontramos en distintas etapas de la historia. En secuencias de traumas colectivos, se ha vencido a la angustia nombrando sus miedos, es decir, identificando o fabricando, entre comillas, los miedos particulares, fabricando de alguna manera los objetos de ese miedo. Los miedos pueden ser espontáneos o surgidos por acontecimientos concretos como las guerras, las pestes o cuestiones así. Y los miedos, y él establece la distinción con los miedos reflejos. Y son estos miedos los que me parecen que se vinculan más a esta explicación o esta interpretación que estoy tratando de realizar. Porque los miedos reflejos son miedos inducidos, miedos creados por líderes o por directores de conciencia de una determinada comunidad, como por ejemplo fue la iglesia durante los siglos medievales. Entonces, son ellos los que se ocupan de designar los objetos del miedo. Y en esa creación del objeto del miedo es preciso adjudicarle una identidad, es decir, tiene que poder ser identificado este objeto. En esa construcción de identidades implica describir cuáles son las características que lo definen, tanto desde un lado externo, el aspecto físico, como características internas, es decir, su peligrosidad intrínseca. Estas características internas, es decir, su peligrosidad, hacen imprescindible a su vez que se puedan identificar externamente para poder conocer e identificar justamente a estos objetos del miedo. Entonces, también se crea esta peligrosidad adjudicándole cosas que hacen o que pueden llegar a hacer. Y ahora sí, ya yendo más al tema específico que nos convoca, el antijudaísmo o antisemitismo, las acusaciones más frecuentes en este sentido han sido, por ejemplo, el ritual de asesinar niños para beber su sangre en los siglos medievales, o más acá en el tiempo, seducir niñas o jovencitas para violarla, como sucedía durante el nazismo. Pero el principal peligro siempre es el de la conspiración.
conspirar para destruir la cristiandad, como ocurría en los siglos medievales y modernos, o destruir la sociedad, como se decía durante el nazismo. Y en este sentido, un papel clave lo cumple la difusión, es decir, hay que identificar, hay que caracterizar y hay que difundir esto. El propósito de esta difusión es generar a través del miedo el odio. Y en esto de la conspiración, en esto de construir y alimentar odio, la conspiración juega un papel crucial, al punto tal que no solo que nadie se opone a que el objeto sea eliminado, sino que cuando el objeto del odio y del miedo es eliminado, muchas veces el acontecimiento es celebrado. Estos elementos que conforman el proceso de caracterización externa e interna y difusión fueron muy similares tanto en los siglos medievales y modernos como en el ascenso y posterior consolidación del nazismo. De hecho, pueden trazarse perfectamente paralelos, salvo en las instancias de resolución, porque nada es equiparable a la Shoah, por supuesto. En esos señalo algunos puntos clave que se pueden comparar y que aparecen en distintos capítulos del libro. Principio de contaminación, identificación externa, como que los nombres tienen que ser claramente judíos, tienen que llevar ropa que permita identificar que son judíos, o señales externas, como en los siglos medievales y en distintos momentos de la historia hasta el nazismo mismo. La segregación, el encierro, el apartamiento son otros fenómenos que pueden analizarse en distintos momentos de la historia, y por supuesto la difusión por distintos medios según la época. Los sermones y los pregones eran los más habituales en los siglos medievales, de discursos degradantes. La construcción de judíos y judías como objetos de ese miedo y en consecuencia de ese odio que movía a la discriminación, persecución o directamente su eliminación, atraviesan o sobrevuelan de una u otra manera los capítulos que componen el libro. En algunos casos analizando sucesos concretos, en otros poniendo en discusión situaciones particulares y ponderando el alcance o no de esas discriminaciones y esos odios, o mostrando aspectos particulares y quizá menos pensados. Para cerrar, me gustaría parafrasear algunas de las palabras que Rodrigo y yo escribimos en el breve epílogo. El libro recorre 2000 años de historia, y en ese recorrido distintas formas de violencia son las protagonistas, pero estudiamos e investigamos también para que otras formas de vinculaciones, de interacciones más específicas, que también han existido y existen. Y lo hacemos con la esperanza de que, sin negar la realidad que se nos impone, ellas sean las protagonistas de nuestro próximo libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Yo quisiera, un segundito antes de pasar a la presentación de Claudio, tal vez te voy a pedir a vos, Rodrigo, para la gente que no leyó el libro, porque no se dijo hasta ahora, cómo en el libro, sobre todo en la introducción, cómo diferencian ustedes el antisemitismo, el antijudaísmo y la judeofobia. Muy sucintamente, así no le robamos tiempo a Claudio. Eh, eh, Elisa, vos o yo, preferís. Sí, sí, dale, por favor. Bueno, Sí, sí. muy breve. En realidad es una toma de posición, no, nosotros en el libro y los trabajos que yo he hecho sobre esto, no vengo a decir esto es así o no es así. Generalmente, y siguiendo una línea, yo reservo antisemitismo para el fenómeno que se empieza a ver en el siglo XIX, que además es cuando se acuña el concepto, cuando aparece el concepto que tiene una carga mucho más asociada a lo biológico,
y me parece que, esto lo decía Hannah Arendt también, de reservarlo para ahí, está muy asociado al Estado-Nación, a conceptos y tiene que ver con atacar a los judíos por algo que se considera intrínseco, imposible de sacar, ni siquiera con la conversión, ¿no? Que después va a encarnar en lo peor del nazismo. Antijudaísmo es un concepto que nacería más pegado al cristianismo y es la idea de rechazar no a los judíos, sino a los que profesan la religión judía y que puede ser modificado, por ejemplo, con el proceso de conversión, ¿no? Entonces, en ese sentido. Judeofobia es un concepto que apareció, lo usa Peter Shepard muy, pero en realidad había aparecido antes. Y el problema que tiene judeofobia es que se asocia a una fobia y a una patología, entonces pone una carga demasiado psicologista. Nosotros lo usamos mucho, judeofobia. Y también en el Congreso habíamos hablado de xenofobia, por ejemplo, las actitudes de los romanos, un romano como Cicerón, cuando habla mal de los judíos no tiene un encono con los judíos. Cicerón escribió 40.000 páginas y dice dos cosas de los judíos. No tiene en su sistema de creencias a los judíos como ocupando un lugar importante como podía ser para una, como puede ser para un antisemita contemporáneo, alguien que efectivamente. Lo que tiene Cicerón ahí, como cualquier autor clásico, es xenofobia. Habla mal de los judíos, habla mal de los sirios, habla mal de los egipcios, de los galos, de todos los que no son romanos. Ahora, esta es nuestra posición. Después uno puede encontrar un libro que hable de antisemitismo romano, antisemitismo medieval, y digo, nuestra idea es usar conceptos y términos distintos justamente para darle a cada fase histórica una especificidad. Pero después, si tuviéramos mucho tiempo, las leyes de sangre del mundo medieval, y por ejemplo el concepto de raza, el mundo medieval, como David Nirenberg lo recupera y considera que sí, que hay racismo y leyes de sangre, y uno podría hablar de antisemitismo en el mundo medieval tardío o moderno temprano. Pero son posturas, digo, el libro juega con la idea, al menos la introducción, de, de tratar de ser específico y no caer en la idea de a los judíos siempre los odiaron porque sí, digo, o porque son Claro, mejores, por esto que decían también desde el propio judaísmo, somos superiores, no, nunca diría eso un judío, no en teoría, somos muy inteligentes, entonces por eso nos odian, bla, bla. O desde el punto de vista de antisemitas, son inferiores, por eso los odian. La idea es que cada me, golpe gu- de tensión es de un momento. Perdón, el día está. No, no, está, simplemente para sumar a lo que decías. Bueno, sobre el tema del concepto de raza en los siglos medievales y modernos, hay una literatura que en las discusiones muy fuertes y sobre las que no conviene entrar ahora porque tampoco tiene demasiado sentido, pero sí apoyar lo que decía Rodrigo de que nos importaba la distinción conceptual, ¿no? Porque según entendemos nosotros, insisto, también hay libros excelentes que hablan de antijudaísmo o antisemitismo en la Edad Media y eso no le quita mérito a los trabajos, pero sí las precisiones conceptuales, justamente porque entendemos que decir todo con la misma expresión le quita relevancia a los acontecimientos y la gravedad que tuvieron y analizados en su contexto, que no fueron lo mismo, ¿no? Eso es un poco algo que nos preocupó señalar en el libro. Si no, es como que hay un antisemitismo atemporal y un judaísmo atemporal y no es esa la idea. Justamente lo que buscamos es darle la relevancia que cada acontecimiento, cada persecución tuvo en su lugar y en su momento. Bueno, eso es un poco la idea para no robarle más tiempo a Claudio. Bueno, muchas gracias a ambos. Claudio me pidió un minuto de pausa, así que aprovecho para hacer la pregunta que iba a hacer al final, ya que tiene que ver con esto que comentaban. ¿Hay algún capítulo que trabaje precisamente ese paso, si se quiere, en el siglo XIX de lo que sería el antijudaísmo cristiano al antisemitismo ya eh, no tan arraigado a lo teológico, sino a lo racial? Mm. Y yo entiendo que ya es cuando entramos en el siglo XX, porque incluso el capítulo, no me voy a referir al que analiza Claudio, está todavía muy permeado de cuestiones religiosas en Rusia. Entonces, no sé, Rodrigo, ¿cómo lo ves? No, el de Daniel ya habla de antisemitismo, el de Lubavitch, pero no está como. Pero
Pero sí, claro, pero es principio del siglo XX, Claro, a sí, principios del sí, 20, sí, 19-20. No, no, no está analizado, digo, lo hemos analizado por fuera, no, Claro. no en el libro. En la introducción hay algunas menciones a esta diferencia, eh, digamos, conceptual, pero no es que hay un capítulo específico, hay algo en la introducción. También el congreso que habíamos armado tenía que ver con que, todo vuelve a Claudio, que Claudio me había pedido, hay una revista de la UNSAM que se llama Conceptos Históricos, ¿no? Él y sí, no estoy loco. Y sí, claro, sí. yo la verdad es que yo soy un historiador de la antigüedad tardía, y no soy muy dado a la reflexión teórica. No lo digo ni Mm. con orgullo ni con vergüenza. Y Claudio me dijo, bueno, escribí algo y ahí yo entré en el tema y ahí con Elisa empezamos a hablar. Pero insisto, Cintia, hay un montón de, bueno, vos lo sabés, pero para la gente que después vea esto, hay un montón de discusiones, no es que es un tema cerrado. Lo que dice Elisa, las discusiones sobre el concepto de raza en la Edad Media, nada, podríamos estar un mes discutiendo y no poniéndonos de acuerdo, Ujú. Ujú, porque efectivamente, claro. digo, en el periodo que estudio yo de antigüedad tardía es como muy claro que todavía no hay una asociación a algo biológico en el judío, digamos. Hay una invitación a la conversión, pero por otra parte, a veces esos comercios también son llamados como ex judíos, por ejemplo, en el mundo visigodo. Entonces, y cuando hablamos de este cambio donde lo religioso pierde potencia en el siglo XX, de hecho, si uno, nadie va a invitar a leer Milucha, pero en Milucha, Hitler dice que lo que él llama antisemitismo cristiano, lo que fuere, es una farsa, porque él dice, los cristianos creen que tienen dominados a los judíos, pero los judíos no tienen dominados a ellos. Y el que acuña el término antisemitismo, Wilhelm Marr, critica lo que llama antisemitismo cristiano o el odio cristiano. Ahora, no quiere decir que estos autores igual no hubiesen apelado, y supongo que tu pregunta va por ahí, a un montón de creencias arraigadas en la población que, si bien no son la base fundamental del antisemitismo moderno, están de fondo. El deicidio, por ejemplo. No, o sea, Exactamente, por eso estaba ejemplo, pensando. Wilhelm Marr dice en su texto, el primer texto que nombra antisemitismo, dice, la gente hizo lo que hubiese hecho cualquier muchedumbre con Jesús. No es peor. Hasta hay una defensa hacia el deicidio judío. Dice, no mataron a Dios, mataron a un revoltoso. Lo dice en esos términos. Ahora, la gente que está escuchando que los judíos son esto, que los judíos son aquello, si además tiene en su cabeza la idea de que mataron a Jesús y que en Pascua escuchan eso en un relato, bueno, todo confluye en potenciar el odio. Más allá de lo que esta nueva forma de pensar, de biologizar al judío, puede decir, hay todo un caldo de cultivo de muchos siglos. Que Claro, yo una creo que la cuestión sedimentación, no es ¿no? que Claro, eso. la cuestión no es que se reemplaza una cosa por otra, sino que hay una carga que se suma, digamos. Cambia la idea de cómo identificar y de cómo naturalizar estas cuestiones intrínsecas, pero no anula lo anterior. Lo anterior sigue como un sustrato, me parece. Y ahí dejamos a Claudio, sin creer que, yo esto siempre digo, que en Pablo de Tarso está la semilla de la Shoah. Digo, porque ese es el peligro de la historia teleológica. Creer que Exactamente. todo llevaba digo, hacer historia judía después de la Shoah es un mundo distinto. No nos lo podemos sacar de la cabeza y está bien que así sea porque es un evento devastador y debe ser recordado para la eternidad. Pero no es que Pablo puso la semilla de la Shoah. La Shoah existió porque existen un montón de fenómenos, la formación de los Estados-nación, el capitalismo, el imperialismo europeo, 7.000 millones de cosas. Hay una El sedimentación, fanatismo, sí, claro, claro. pero no todo. O sea, Bueno, esto, justamente por eso hace un momento yo decía que la intención nuestra fue darle a cada contexto la importancia y la gravedad que tuvo, justamente no en un sentido teleológico, sino en la particularidad de cada momento. Ok. Claudio, eh, no te escuchamos, necesito está que... muteado, Claudio. Ahí está. Ahí me Sí, escuchan. sí, sí. Queremos Bueno, integrarte a la conversación escuchando tu presentación. este,
Bueno, Rodrigo decía al principio en su primera intervención que cada uno elige dónde ponemos el ojo, y es cierto. Lo que a mí me sorprendió siempre desde mi infancia fue que las divisiones de clase o las divisiones de opiniones políticas no se reflejaban en las representaciones colectivas del judío o del judaísmo. O sea, se podía ser de izquierda o progresista y oponerse en ese plano a los conservadores, a los reaccionarios, y sin embargo converger ya sea en una posición mental o en una actitud práctica antisemita. El primer elemento que me sorprendió ya en mi vida de investigador fue que durante décadas se silenció el rol importante de los judíos provenientes de Europa Central y Oriental refugiados en Francia en los años 30, se silenció su rol en los comienzos de la resistencia contra el ocupante nazi en Francia. Y a eso siguió que durante la perestroika, y que fue el único momento prácticamente de libertad que conoció la historia rusa, nos enteramos, porque los investigadores pudieron ir a los archivos, que en las novelas soviéticas sobre la resistencia a los invasores nazis, por ejemplo La joven guardia y otras, se había rusificado los apellidos judíos de muchos de los héroes de esa lucha. Pero lo que más me impactó fue la actitud ante la campaña de pogromos de 1881-1883, que fue la primera expresión realmente violenta de esa intensidad y de esa amplitud antijudía en la historia rusa. La actitud, decía, de los combatientes antidespóticos, es decir, de los militantes socialistas y populistas que arriesgaban sus vidas, que fueron ejecutados por decenas, que pasaron hasta 20 años de prisión en las fortalezas del zarismo o en Siberia, o sea, de auténticos luchadores contra la opresión y el colonialismo ruso. Y tuvieron una actitud que me extrañó, para ser, digamos, cauto en las palabras, frente a esos pogromos. El análisis de esas actitudes, que no fueron homogéneas, me llevó a distinguir y comprender el origen de esos posicionamientos que van desde el apoyo a los pogromos hasta la oposición clara y decidida, pasando por algunos sectores que, digamos, se lavaban las manos ante la tragedia. Un momento de esa investigación impactante fue ver la diferencia entre militantes judíos de las bases socialistas que organizaban comités de autodefensa para proteger los barrios donde vivían los judíos, y líderes judíos del movimiento socialista que o bien llamaron a no condenar los pogromos porque calculaban que, bueno, por primera vez que las masas populares citadinas salen a la calle a protestar contra los explotadores, lo que tenemos que hacer es desviar el movimiento y llevarlo desde los barrios judíos hacia los palacios oficiales y enfrentar al zarismo. Había que entonces influir en esas masas. Ahora, detrás de ese argumento que se entiende, aunque fue ilusorio, encontré que realmente algunos de ellos compartían prejuicios antisemitas, a pesar de ser judíos. Por ejemplo, cuando
Axelrod, un líder judío del movimiento socialista y después uno de los fundadores de la socialdemocracia marxista rusa, se eleva contra los pogromos y le escribe a otro líder judío que estaba refugiado en París porque estaba buscado por la policía del zar, Deitch, le dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque nosotros hemos militado juntos con tantos jóvenes y ahora resulta que estos jóvenes apoyan a los pogromos contra nosotros. Deitch le responde, mira, quédate tranquilo porque tu proyecto porque Axelrod decía, bueno, podemos llamar a los judíos a emigrar, a salir de Rusia e ir a Palestina. Y Deutsch le dice, no, ojo, porque si envías a los judíos a Palestina van a explotar a los palestinos. Entonces, sin caer en la teleología, tenemos que constatar que para alguien como Deutsch, que era judío, socialista, anticapitalista, el judío seguía siendo la personificación del explotador. Bien, esto ocurrió en 1881-1883. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy? Rodrigo decía también en su introducción que con respecto a hace 4 años o a 5, cuando se empezó a pensar este libro, este mundo ya cambió. Bueno, el mundo cambió también decididamente si lo comparamos con 1881-83, ¿no es cierto? Y sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, ¿qué lecciones retuvo el mundo político? Que la extrema derecha siga siendo racista y en particular antisemita o antimusulmana no es para sorprendernos. Pero así como en los pogromos del 81 encontramos antisemitismo en líderes que condenaban, convencidos, honestos, auténticamente, condenaban el racismo social, el colonialismo ruso, el despotismo autocrático, hoy el racismo, en particular el antisemitismo, está muy presente en líderes que de palabra condenan al nazismo y al antisemitismo. Permítanme 2 ejemplos. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, hace unos meses acusó a Zelensky de ser nazi, eso es común en el discurso ruso, pero agregó, es a pesar de tener sangre judía. Bien, ya mi abuela me había dicho una vez cuando yo le conté que mi profesor de español me había dicho así sin como un pelo en la sopa, porque yo nunca le había hablado de judaísmo, me miró, me habló y me dijo en el corredor, a mí me gustan mucho los judíos. Y mi abuela me dijo, uy, 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 cuídate mucho de los goy que dicen que nos aman, porque a los otros los vas a reconocer solo, pero estos son los más peligrosos. Bien, Lavrov usa el argumento de la sangre judía, que no es una excepción cuando dice Zelensky es nazi a pesar de tener sangre judía, pero no es una excepción porque por las venas de Hitler también corría sangre judía, el ministro de Relaciones Exteriores actual. Sin embargo, todos sabemos que lo de la sangre judía de Hitler es una falsedad, pero fue un argumento antisemita que se usó ya sea para pelearle a Hitler la dirección del movimiento antes de la guerra o después de la guerra, para disculpar al nazismo y mostrar que, puesto que Hitler era judío, se trató de una guerra interna entre judíos. Ahora, Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso actual, no es el único líder del Kremlin que se revela antisemita. Permítanme 2, 3 frases que cito textualmente traducidas del ruso. Los tutores occidentales pusieron a la cabeza de la Ucrania moderna a una persona, un judío étnico, con raíces judías, de origen judío, y así
en mi opinión, de alguna manera ocultan la esencia antihumana que yace en los cimientos del Estado ucraniano actual. Esto, el autor se llama Vladimir Putin, lo dijo públicamente. Es una sentencia a la vez racista y antisemita. Racista porque analiza un fenómeno político con criterios raciales, reemplaza el criterio político por el racial para condenar al que no está de acuerdo con él. Ahora, como todo el mundo sabe que Zelensky fue elegido por el 74% de los votos, resulta que la esencia antihumana que Putin atribuye al Estado ucraniano es obra de un judío. Y el otro criterio que también usa el presidente Putin es que no podés ser una buena persona útil al pueblo si no sos un religioso practicante. Y para ser más claro, especifica que está hablando de los judíos. Y dice, lo cito, en Kiev hay gente sin Dios, judíos étnicos sin familia ni tribu. Son judíos étnicos, pero ¿quién los ha visto en la sinagoga? En mi opinión, nadie los ha visto en la sinagoga. No son religiosos, no son cristianos ortodoxos, porque tampoco van a la iglesia. Desde luego no son seguidores del Islam porque es poco probable que aparezcan en la mezquita. Son personas sin clan ni tribu. No les importa nada de lo que nos es querido a nosotros y a la inmensa mayoría del pueblo. Algún día se escaparán, pero no irán a la iglesia, sino a la playa. O sea, los judíos son peores que los ateos. Efectivamente, en otra intervención, Putin dice, lo cito, estas personas ni siquiera son ateas. Los ateos también son personas que creen en algo, creen que Dios no existe. Es su fe. Pero estas personas no son ateas, simplemente son personas sin ninguna fe, sin Dios, son judíos étnicos. Fin de citación. Ahora, estas palabras en boca del presidente de Rusia, ¿tienen consecuencias? Claro que sí. Justo después que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es, digamos, la reserva ideológica donde se nutre Putin, acuse a los judíos de estar detrás de la condena, la Iglesia Ortodoxa ucraniana condenó a la Iglesia Ortodoxa rusa por haber caucionado y promovido la invasión y la guerra actual. Bien, el patriarca dice que detrás de la iglesia ortodoxa rusa, ucraniana, están los judíos que la están manipulando. En fin, recordemos que un conocido personaje de la constelación antisemita Alain Soral en Francia, que es explícitamente fascista, llamó a una revolución fascista, fue condenado por eso por la justicia francesa y suiza, y otros antisemitas muy conocidos en Francia, son visitantes regulares hoy en Moscú, invitados por el Kremlin para hablar públicamente, identificando, tengo los discursos, están publicados, donde identifican sionismo, judaísmo y nazismo. Y último dato para tirarles así, el Kremlin autorizó hace unos años un préstamo de 9.600.000 euros a Marine Le Pen, lo que salvó de la bancarrota a su partido. Como todos saben, es un partido racista, nostálgico del fascismo y que honora a los colaboracionistas franceses que colaboraban con el ocupante alemán. O sea que el antisemitismo es un elemento que no se puede explicar por otros posicionamientos políticos, aunque está relacionado con otros posicionamientos políticos. Creo que eso es lo más importante de lo que podía decir. O sea, si entiendo correctamente, estamos en este momento, por lo menos en torno a este conflicto y en lo que está sucediendo a grandes rasgos en Europa,
el antisemitismo más nuevo, por llamarlo de alguna forma, y el antijudaísmo religioso se conjugan en estas acciones que vienen de Europa del Este. Así es, así es, así es. Hay una constante, digamos, cuando se acusa a, a Zelensky, el presidente ucraniano, de ser nazi y al mismo tiempo se especifica que se trata de un judío, bueno, acá estamos ante varios fenómenos. Primero, un desprecio total hacia el pueblo ucraniano, porque que un judío en un país como Ucrania, hay tres países en Europa tradicionalmente golpeados por el antisemitismo, con escenas de violencia. Polonia, Rusia, Ucrania, bueno, y Bielorrusia, digamos. Ahora, que esa población ucraniana haya votado al 74% por un candidato judío, significa que hay cambios profundos en la sociedad ucraniana. Entonces la guerra no es una guerra contra los nazis ucranianos, es una guerra contra el pueblo ucraniano, por razones evidentes, porque se trata de conquistar un espacio vital, como decían los nazis, para poder extender el poder. Por otra parte, yo sigo pensando, como me decía mi abuela, que si alguien te separa y te señala por tus orígenes étnicos, ahí donde tendría que usar criterios políticos, es decir, sos un ciudadano, no, no sos un ciudadano, sos un judío étnico. Bueno, si eso no es antisemitismo, entonces yo ya no sé lo que puede ser, ¿no? Sí, o sea, hay nuevos fenómenos, ¿no? Y no se mencionó todavía nada eh, relacionado al mileísmo, ¿no? Su relación muy paradójica con el judaísmo, ¿no? Y, bueno, es otro tema mucho más amplio, pero me parece que tiene que ver con todo lo que estuvimos escuchando. Em, Antes de cerrar, no sé si quieren ustedes cerrar de alguna forma particular, si quieren agregar algo, es la oportunidad. Y yo, una sola cosa cuando no Perdón, referías a... Rodrigo, Sí, perdón, Rodrigo, yo tengo que dar clases, voy a tener que ausentarme, los dejo. Muchas gracias, Cintia, gracias, Rodrigo, gracias, Elisa, nos seguimos viendo. Muchas Al gracias, Claudio. contrario, gracias, Claudio. gracias a vos, Claudio. No, Sí, Rodrigo, yo ¿qué vas a decir? solo con lo que vos dijiste del mileísmo y sin entrar acá, porque el, una cosa que para mí es importante remarcar, que más allá del apoyo que parece dar tácitamente al judaísmo y más allá del apoyo al Estado de Israel, eh, el peligro es que uno puede decir, claro, no es antisemita, claramente, uno no puede decir que es antisemita. Ahora, los mecanismos que utiliza, si en el discurso vos decís, los zurdos son mis enemigos, hay que odiar a los periodistas, es la misma matriz de odio que puede tener un antisemita o cualquier tipo de extremista, ¿no? Entonces, mis discusiones con amigos judíos son, bueno, puede que ahora esté del lado del mainstream del judaísmo, pero estos sujetos manejan discursos de odio que pueden terminar en cosas terribles, digamos. Y no importa si tocan a los judíos o tocan a los comunistas o tocan a las mujeres, digo, digo, van a tocar a otros humanos, entonces el peligro es eso, entonces a veces creo que desde el judaísmo es bueno proteja a los judíos, protege a Israel, es bueno. No, no necesariamente. Hay que ser humanos ante todos. Y, y a Bueno, creo mí, que no protege a los judíos, protege a quienes apoyan lo que él piensa del judaísmo bueno, y sobre exacto. todo hace
una instrumentalización y una apropiación cultural de símbolos judíos que no hace con otros símbolos de otros lugares. Claro, Y hay todo un análisis que sí podríamos hacer que relaciona eso con el Sí. antisemitismo, porque está apoyando un judaísmo muy particular, no está apoyando ni una comunidad, ni Si un puedo, claro, etnos. si puedo sumar, solo para eh, digamos, compartir, ¿no? Lo que estaba diciendo Rodrigo. Efectivamente, esos discursos y ese modus operandi de Milei eh, construye odio sobre muchos otros colectivos, los movimientos LGBT, un montón de otras situaciones, de otros, insisto, de otros colectivos, y por eso yo cuando hablaba de construir el odio y construir los objetos de odio, no me refería solo, en un primer momento no me refería solo al antijudaísmo o al antisemitismo, sino que es para discriminar distintos grupos, ¿no? Ese tipo de conducta y de construir un objeto y de cargarlo de determinadas características y de difamarlo, como de tergiversar sus principios y sus cosas, de cargarle unas características intrínsecas, va más allá de esta condición, y en ese sentido sí creo que coincido con Rodrigo que hay que pensar en términos más humanos, ¿no? En general. Para cerrar, me parece que, por lo menos de lo que no se mencionó, creo que hay algo que sería interesante también mirar, que es la relación entre antisemitismo y filosemitismo a lo largo de la historia, que tiene también eh, algunas articulaciones interesantes, y no sé si está en algún capítulo del libro, pero por lo menos en el tema hispánico, sin duda, y germánico, eh, se puede encontrar algo, ¿no?, de interés ahí. hay una frase de Marcel Simón cuando escribe un libro muy importante llamado Abuelos Israel, y tiene una frase para discutir, que es lo que vos, que dice el antisemitismo de los obispos de la antigüedad tardía es la contracara del filosemitismo popular. Digo, no digo que sea correcto, digo que juega justo con las dos cosas que vos trajiste. La idea de él era que en este periodo donde el cristianismo recién nace, digamos, la población apenas cristianizada, había mucha cercanía entre judíos y cristianos, y las ortodoxias, las élites de ambas religiones, no quieren esas cercanías, esas hibrideces, buscan separar. Entonces, la forma de lograr que, como había un obispo que estaba enojado, en Juan Crisóstomo, ¿no? A fines del siglo IV en Antioquía, cuando era Rosh Hashanah, los cristianos iban a la sinagoga a festejar también, y la forma de evitar que eso pase es decirle, no, ahí mataron a Dios, esa gente mató a Dios, ¿no? Entonces, vos tenés una convivencia armónica, y desde los centros de poder se busca romper esa convivencia armónica porque no es operativa para las fronteras que se tratan de trazar. Esto es lo que se ve en Antigüedad Tardía, después lo que se va a Ujú. ver en otros periodos, pero sí me parece bien siempre rescatar que por suerte las poblaciones tienden a coexistir más y a odiarse menos que, que, Que que los lo, sistemas. y Sí. claro, y que a veces las fuentes solo nos dan cuenta de las violencias. Entonces, cuando alguien le pega a alguien, salen las noticias, salen nuestras fuentes. Ahora, si todos los días se ven y van a comer a sus casas, no es una noticia. La noticia es la destrucción de una sinagoga, no 100 años de coexistencia ante esa destrucción. Lo que no le quita importancia a que destruyan una sinagoga, que es un acto terrible y devastador, ¿no? Pero también por eso a veces uno ve las violencias porque quedan más registradas en la historia. eh, los golpes quedan más registrados que los abrazos, es así, porque no son Ujú. noticias. Pero bueno, tienen suficiente carne como para Sí, analizar, digamos, sí, ¿no? sí. Mucho material. Seguro. Bueno, Rodrigo, Elisa y Claudio, que ya se fue, les agradezco muchísimo por esta presentación, y por supuesto aconsejo al público que lean el libro. Y bueno, nos vemos en Simaní el 11 de septiembre con nuestro próximo evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Muchísimas gracias Cintia. a ustedes, a vos especialmente. Gracias. Gracias, adiós.